Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Alberto Padrón, tu contador y amigo. Vamos a estar hablando de un tema pues bastante tecnológico que hemos titulado El Contador del Futuro. Y bueno, pues para el tema titulado el día de hoy El Contador del Futuro, tenemos como invitado a Jorge Badí Juárez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Luis. Gracias. Jorge, para los radioescuchas que, bueno, pues por primera vez te están escuchando, dinos por favor en 15, 20 segundos, ¿quién es Jorge Badí? Claro, mira, soy contador público, egresado del ITAM, estoy certificado por el instituto, estudié una maestría en negocios en la EGADE, he trabajado sobre todo en áreas de finanzas y de planeación estratégica y recientemente me dedico a conseguir financiamiento para empresas a través de la innovación. También soy conferencista sobre temas financieros y económicos. Jorge, bueno, estaríamos hablando de este tema del contador del futuro. Pareciera que es del futuro, pero casi que del presente, ¿no? Para poner en contexto, ¿los robots pronto harán nuestras declaraciones de impuestos? Pareciera que suena de película, pero yo diría que eso ya está pasando en la actualidad. Lo que pasaba en las fábricas en donde había robots que hacían actividades repetitivas, ya en la actualidad existe tecnología que ese tipo de actividades que son predecibles, rutinarias, se pueden sustituir de una manera pues cada vez a un costo más accesible. Yo diría que es algo que ya está ocurriendo. Otro de los temas que también se vuelven latentes y urgentes es que las firmas de contadores, pues esta tecnología no la están adoptando pues nada más las instituciones privadas y las firmas de contadores, sino que las instituciones hacendarias, propiamente el Servicio de Administración Tributaria, está haciendo lo propio, recogiendo tecnología y que en un momento determinado, bueno, pues la pretensión de esta autoridad es determinar los impuestos al contribuyente y enviárselos vía buzón tributario. Sí, ciertamente, vamos a decirlo así, para las empresas el contador pues es un costo del que podría prescindir. ¿Por qué recurren a él? Bueno, porque le ayuda a resolver problemas ante la autoridad, pero si la autoridad que ha hecho inversiones muy cuantiosas en inteligencia artificial, en homologación de datos, está logrando de una manera más precisa y rápida pues prácticamente determinar los montos a pagar. Aquí la pregunta que cabe es, bueno, entonces, ¿cuál sería el rol de un contador en un mundo en donde pues ya hasta el pago se puede automatizar? ¿Estamos sentados los contadores en una bomba de tiempo? Es decir, ¿el futuro de la contabilidad ya nos alcanzó o todavía hay oportunidad para aquellos contadores que, bueno, pues que no sean millennials, que no están familiarizados con las tecnologías, que les intimida acercarse a una laptop, que les intimida pues todo este tema de las nuevas tecnologías? Yo creo que hablando del caso de México, va rezagado con respecto a otros países. Lo que ya en Estados Unidos o en Europa o en Japón ya se parece mucho a lo que mencionas. En México todavía estamos muy ligados al concepto tradicional y al trabajo tradicional del contador. Yo creo que todavía van a pasar algunos años en que eso subsista, pero sí va a haber una tendencia más acelerada con estas nuevas tecnologías de que pues no sé, en unos 4 o 5 años ya veamos que se revirtió completamente y aquellos que tenemos más años en esto, si no le entramos a estas tecnologías, en definitiva sí vamos a quedar así como dinosaurios. Exactamente. Y bueno, en temas de soluciones contables, sin decir marcas, bueno, nosotros también como firma, bueno, pues tenemos algunas tecnologías, pero algunas que pudieran estarse apenas cocinando, Jorge, que nos pudieras claro. referir. Sí, de hecho ya hay, no diría que múltiples, pero sí varios casos llamativos de aplicaciones que por una cantidad mínima de 200, 300 pesos al mes te dicen que te hacen la contabilidad, te presentan la declaración, hasta te hacen el pago bancario en automático si tú así lo deseas, y pues lo van guardando en una base de datos y te lo presentan a ti como contribuyente de una manera amigable, que yo creo que es otra gran área de oportunidad del contador. Los contribuyentes nunca entienden lo que hacemos nosotros,
confían en nosotros ciegamente, pero realmente no entienden lo que está pasando. Estas aplicaciones ya te pueden dar de una manera visual, sin muchos tecnicismos, una situación de manera que tú como contribuyente, pues ya no te quedan muchas dudas de lo que está pasando. Hay algunos artículos, incluso libros como el de Oppenheimer de Sálvese quien pueda, donde se aborda en uno de sus capítulos el apartado de los contadores. Sí. Y pareciera que es inminente la extinción del contador. Por esto que mencionabas ahorita de una vez que esas transacciones son repetitivas y son predecibles y hay reglas claras para su automatización, pues básicamente se van a robotizar. Si nos puedes referir a algún estudio de alguna universidad, claro, en donde, bueno, pues casi de manera científica se pueda recoger esa estadística de que la profesión contable, pues si no desaparece en su totalidad, porque debe ser una de las conclusiones de esta charla, bueno, pues sí se va a ver seriamente amenazada en algunas de sus transacciones. Sí, yo diría que amenazada, yo lo vería como radicalmente modificada, en donde pues los que no se adapten, pues sí están seriamente amenazados. Hay un par de estudios. El primero habla, lo sacó la OCDE, y habla de qué tan preparados están los países con respecto a la automatización de las actividades. Miden diversos aspectos como políticas públicas, educación, inversión en tecnología, y de la muestra de 30 países que son aproximadamente, México siempre sale en los últimos lugares en todas las áreas, y pues esas son muy malas noticias, ¿no? El otro estudio es uno que sacó la Universidad de Oxford, donde pues analizan 1,000 profesiones y incluso actividades manuales y revisan el grado de susceptibilidad en que pueden ser reemplazadas. Lo que llama la atención de ese estudio es que las que tienen porcentajes de casi 100%, la mayoría son administrativas y contables. ¿100% de ser reemplazadas por la automatización. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que son actividades repetitivas. Esto de calcular un impuesto, presentar una declaración, pues conlleva ya cierta rutina que dada esta nueva tecnología, pues la puede reemplazar. Ahora, ciertamente estamos hablando del contador, pero no en un sentido, yo creo que amplio, y si no, corrígeme, Jorge, sería propiamente en las funciones más elementales, donde antes el contador, aquella expresión de arrastraba el lápiz, es donde registraba las transacciones de manera manual, sí, y luego después se incorpora a la computadora, pero también el ingreso de los datos era a través de estar cliqueando por ahí el contador, y hoy en día, bueno, pues esas transacciones ya se hacen de manera electrónica, donde no hay intervención del factor humano. Yo creo que a ese nivel el contador sí desaparece, pero el contador como consultor de negocios, al final del día yo creo que también se tiene que, como ahorita refería, ¿no?, reinventar el contador y ofrecer un servicio pues ahora de más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Antes era un tenedor de libros, ¿verdad?, de llevar la aritmética, y yo creo que es ahí donde se debe de dar esa reflexión. Hay dos niveles de automatización. El primero es el que tú refieres, efectivamente las actividades más básicas, y yo diría que eso ya tiene cierto tiempo que ha sido así. Se está acentuando, pero no es nada nuevo. El otro nivel es el que ya habla de alguien que es consultor o que aplica sus conocimientos, su experiencia y da soluciones innovadoras a un cliente. Con las nuevas tecnologías, esa función también ya es susceptible de ser reemplazada. Voy a hablar en específico de lo que es el Big Data y el Machine Learning. Tú alimentas una serie de información a un software, y estas herramientas de Machine Learning pues sí te procesan la información, pero con esta tecnología lo que tiene ese software es algo que hasta hace poco era exclusivo de los humanos, que es la capacidad de aprender. Tú le das ciertos parámetros y a partir de ahí, cuando se topa con un problema, el software por sí mismo ya te busca alternativas de solución. La diferencia contra una persona es que lo hace a una escala y a una velocidad que para un humano sería imposible. O sea, entonces, puede llegar a la capacidad de discernir dentro de ese proceso de darte una estrategia, por ejemplo, de decirte a ti como contribuyente, oye, pues
O sea, es un contribuyente del sector primario, incluso, oye, hazme una búsqueda incluso en las leyes para saber cuáles son los estímulos fiscales que pudieran estar vigentes. Pudiera buscar. Sortéame toda la información de los XML para saber qué producto se está vendiendo más, en qué zona, etcétera, que muchas de las veces el empresario tiene o no tiene a la vista. Es correcto. Las fuentes de la información son múltiples. Estos softwares tienen la capacidad de ir a todas esas fuentes, hablando de un caso, como dices, de un contribuyente, de la jurisprudencia que haya habido, de las reglas de otro país, de casos que ha habido. Todo eso tiene la capacidad de concentrar esa información y darte una recomendación basado en esa experiencia. O sea, a ver, Jorge, me estás diciendo que dentro de ese proceso de cambio, de evolución del contador, lo que son los estados financieros básicos, llamados el estado de resultados y balance general, son documentos que incluso el empresario de hoy en día, pues sí valora, pero son ya tan rutinarios que es un impacto como que del pasado. O sea, el contador debiera de estar comprometido a mostrarle qué al empresario. Sí, con estas nuevas herramientas, ahorita tú que hablas de un estado de resultados o un balance general, el usuario que no es contador, pues lo único que ves es un montón de números que no le dicen nada. Necesita un contador que le haga la traducción de esa información. Pero ¿qué pasa si existe un software o un sistema que todo eso que en principio son números tiene la capacidad de este sistema de mostrárselo a un usuario de manera gráfica y visual, con datos en tiempo real y de una manera automática? El software puede decidir qué gráfica, qué ilustración puede hacer más fácil la explicación a una persona. El contador público, creo que a través del tiempo... Que en tiempo real, perdón, el empresario pudiera estar, o sabes que, oye, vamos a hacer un zoom en este apartado, ¿no? Sí. Y el sistema ya no de manera tradicional, que llevabas un librillo y pues estaba de manera estática la información, es decir, que esta se vuelva dinámica, que si el empresario quiere conocer, oye, bueno, pues un comparativo de los últimos 5 años, pues la información está ahí. La puedes mandar llamar y hacer ese comparativo por segmentos, por ciudad, por cliente, por producto. Claro, yo voy más allá. Incluso el empresario no tiene que pedir los datos. Le puede llegar una alerta porque el sistema ya sabe lo que a ti te preocupa. Imagínate un empresario que está de viaje y hay una... Esto no es contable, pero puede ser aplicable. Imagínate que está en una línea de producción y empieza a haber una falla en el control de calidad y hay una variación en el producto que está saliendo. En tiempo real el software le puede avisar al empresario lo que está pasando y darle gráficos, darle todo eso como una alerta. Y tú no le tienes que explicar. En inicio sí tienes que alimentar unos datos, pero ya después el software de manera inteligente te puede mandar esas alertas. Prácticamente equivaldría a algo como una especie de ser humano, ¿no? Que estaría reflejando dolores, que en este caso, bueno, pues esto es lo que estaría diciendo, ¿no? Oye, en la planta tal está ocurriendo este problema. ¿Se pudiera llegar al extremo de detectar, por ejemplo, fraudes de manera automática? Yo creo que el SAT, este mismo principio que hablaba para una planta, el SAT con estas herramientas que ha desarrollado de inteligencia artificial y de machine learning, que dicho sea es el corazón de todo esto que hablamos de las nuevas tecnologías, pueden estar en posición de ver en cuanto se vea un comportamiento, un patrón irregular en pagos o en registros de alguna compañía. Esas alertas son perfectamente identificables. El SAT ya está en posición de hacerlo. Si no ha sido así es por la falta de recursos y de gente que termine de consolidar las plataformas, pero ya los elementos ahí están. Ganas tienen. Eso es sin duda, ¿verdad? Hay para la recaudación. Entonces, si es posible a un nivel macro como el del SAT, pues perfectamente a nivel de una pequeña empresa es algo que yo diría que es pan comido. A ver, Jorge, ¿cuáles serían las tendencias tecnológicas más próximas que tú visualizas para el tema de la contabilidad? Sí, básicamente es la inteligencia artificial, que de ella tiene una derivación muy importante que es el machine learning. ¿Qué es la inteligencia artificial? No es más que el intento de los humanos de generar sistemas, computadoras o robots
que repliquen comportamientos inteligentes. Llámese saber leer, saber escuchar. Un auto inteligente es una aplicación de la inteligencia artificial. En nuestros mismos celulares, cuando estamos ahí, uno dice, oye, ¿por qué me llega una alerta de un hotel si precisamente yo estaba buscando una reservación? ¿Cómo supo el telefonito? Bueno, todas esas son comportamientos inteligentes que se derivan de la inteligencia artificial. Y el machine learning es esa derivación que, la traducción es la capacidad de aprender. ¿Qué cosa distingue más a un humano de cualquier otro ser vivo? Bueno, es esa capacidad de aprender. Con el machine learning se replican esas capacidades y, como decía, ¿verdad? A partir de ciertos datos que uno le da, el software se va solito y saca sus propias conclusiones. Y derivado de esas dos tendencias hay una que se llama Business Intelligence, que es muy aplicable a lo que es la contabilidad y las finanzas, que es cómo condenso todos los datos de diversas fuentes y cómo yo decido en qué momento presentárselos a un usuario cuando tengan relevancia y de una manera visualmente amigable. Estamos hablando del Contador del Futuro y tenemos como invitado a Jorge Badí Juárez, hablando de ese tema. Jorge, ahorita mencionabas el tema de Business Intelligence. Y bueno, aterrizado un poquito a los contadores, esto sería prácticamente en algo tangible lo que es un tablero de negocios, ¿no? Es correcto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, es básicamente eso, un tablero. Pensemos en algo típico de los contadores, un reporte de cartera, donde tenemos los clientes y vemos sus vencimientos. Pero nuevamente, todo eso, normalmente lo que ocurre ahora es que una persona pues baja del sistema la información, la acomoda, hace un resumen, a lo mejor hace una presentación y se la manda al director de finanzas, al director general. Todo ese proceso se suprime completamente con el Business Intelligence. Hay una capacidad de extraer los datos, de acomodarlos en un tablero como tú mencionas, y además de una manera que no se requiera que alguien diga necesito este reporte. El sistema de manera discrecional dice, ahora es el momento de revisar la información. Alexa, que es pues producto tecnológico, ¿cuáles son los servicios actuales que tiene y cuáles son los servicios potenciales? ¿Podemos llegar a solicitarle a este aparato tecnológico, Alexa, por favor, determíname los impuestos? Yo creo que sí. Alexa, para dar el antecedente, es este servicio que ofrece Amazon, esta compañía que está en todo actualmente y que es el corazón de todo el desarrollo de la tecnología. Es una bocinita que tú tienes en tu casa y oye todo lo que... está conectado a una base de datos muy grande. Escucha además. Está de espía casi y pues el chiste es que esta bocinita está conectada a tu celular, a tu laptop, a través de Internet de las cosas, próximamente a tu auto, al refrigerador, a la lavadora. Entonces tú estás conectado con todos esos aparatos y Alexa identifica patrones. Y entonces, pues sí, cosas tan triviales que ya puede hacer ahora como, oye, pues ahorita necesitas, en el refrigerador ya no hay huevos y jamón, ¿quieres que te lo pida? O sea, ¿podemos trasladar a Alexa a una empresa, a una planta? Alexa es replicable, si es replicable a nivel hogares, es replicable en cualquier entorno, en cualquier ambiente. Y te detecta esos patrones y te da retroalimentaciones o te da servicios. Entonces ya empezó un prototipo en Europa donde a los clientes exclusivos de un banco, Alexa les da reportes de comportamiento de la bolsa de valores, de las tasas de interés, de los mercados, y pues ya de ese paso a decirle que le dé a uno recomendaciones de qué acciones comprar, de qué inversiones hacer, ya falta muy poco. Todo eso es perfectamente replicable a una empresa en donde uno le puede pedir, por ejemplo, cómo vamos a cerrar el año en impuestos, o cuál va a ser la utilidad aproximada. Todo eso ya con esa tecnología se podría hacer. Dentro de esta convergencia, Jorge, pues estas tecnologías pues impactan tanto a contribuyentes como a contadores. ¿Cómo hacer converger esa tecnología? ¿Qué es lo que desea el contribuyente del contador? Ya estuvimos diciendo ahorita lo del tablero de negocios y demás, pero
¿Quién va rezagado? ¿El contador en lo general o la tecnología que ahorita referías que en el caso de México es de las peores valuadas a nivel internacional? Sí, bueno, hay una cosa es indudable, el contribuyente, y yo creo que es en general, pero aquí en México se acentúa, no conoce qué está pagando ni por qué. Todo se lo está confiando a su contador público. El contador público tampoco ha tenido la capacidad de transmitirle la situación real, ¿verdad? Entonces ahí hay vamos a decir que un cliente insatisfecho, y esa es una tendencia que la tecnología busca suprimir, ¿verdad? O sea, una de las conclusiones en esta mesa o en esta charla pudiera ser que hay más información de la que está ofreciendo actualmente el contador al empresario. Yo creo que el tema central es que hay muchísima información. El problema es que de la infinidad de datos, ¿cómo darse cuenta para un cliente cuáles son los datos relevantes? A veces tendemos a inundar de datos y de hecho uno de los retos de la inteligencia artificial es cómo todos los datos que están disponibles en todos lados los podemos homologar y sintetizar. Para que todo esto de lo que hablo sea posible, que esta tecnología te pueda dar esos resultados, necesita datos homologados. Jorge, danos por favor un par de datos o de ejemplos de cómo simplificar procesos en el área contable. Sí, claro. Varias compañías ya lo están haciendo. La tecnología es cada vez más accesible. Se trata de softwares que no requieren gran capacidad. No necesitas un erudito para usarlos. A través de ese software tú vas haciendo diagramas de flujo de un proceso. Vamos a pensar en el proceso de pago a proveedores. Desde que se genera la orden de compra, se recibe el material, se registra la factura, se programa el pago, se contabiliza, se sale del banco y se concilia con el banco. Todo ese proceso a través de estos softwares tú vas ahí diseñando la ruta, el mapeo. Y es increíble, ¿verdad? Tú al mismo tiempo que lo vas haciendo, de manera alterna tú puedes ver como si alguien estuviera haciendo esos pasos. Incluso el tema del pago del banco, que uno dice, bueno, pues ¿cómo es posible? A través de APIs, que es una tecnología que hay también, tú puedes hacer una interfase para que se simule como si alguien esté entrando al banco y esté pagando, pero pues eso lo hace un software. Jorge, hablando de software y finalmente pues esto requiere dinero, inversiones por parte de las firmas contables, de auditoría, etcétera. Platícame algo de tu experiencia en el tema de retornos de esta inversión, o sea, ¿se recupera la inversión? ¿Es rentable invertir en tecnología? Yo creo que como ha sido a través de la historia, hay muchos que ahorita están invirtiendo de manera importante. El beneficio todavía no lo están viendo porque estamos en esa etapa de que apenas está acondicionando datos, ¿verdad? Pero a través de proyecciones que se hacen, indudablemente que aquellos que empezaron a hacerlo primero van a ver el beneficio que va a ser mucho más grande que el de aquellos que apenas estén entrando. Es más, entre más se tarde uno en entrar a esto, probablemente los retornos se vuelvan negativos. Para lograr este cambio, yo creo que una de las preguntas que tiene que reflexionar el contador es ¿para qué quieren las empresas al contador? Yo creo que se tiene que plantear esa pregunta y también eso lleva a algo que yo lo veo muy relevante, que es ya no debemos visualizarnos y tratar de que las empresas ya no nos vean como los que pagamos los impuestos. Al final esa va a ser una actividad que se va a simplificar. Entonces, ¿en qué más podemos ayudar? ¿En qué más podemos ser realmente valiosos? O sea, que el empresario no vea una llamada de su contador y diga, híjole, el SAT le voy a colgar, es una llamada de mal agüero. Es sí, decir, que el contador traiga la buena nueva, ¿no? Así es. Que se vuelva productivo, que se vuelva no reactivo. Es correcto, que se anticipe ayudándole a las empresas con estas herramientas de las que estamos hablando. Se requieren nuevas habilidades y cambio de paradigmas, pero yo creo que es necesario no nada más para sobrevivir, sino para salir más fortalecido de estas tendencias. Requiere el contador, y para ir acotando, se nos está acabando el programa,
ser un experto en temas tecnológicos? No, no, habrá especialistas. Decía que son la gente de ciencia de datos y computólogos, pero ellos necesitan que un experto les digan por dónde hacer la implementación de tecnologías. Y es ahí donde la sabiduría y los conocimientos del contador son relevantes. Ciertamente que tendremos que aprender de nuevos términos y de nuevas cosas, pero aquí la clave es saberse asociar con la gente con los expertices adecuados. Fíjate, yo creo que para ir acotando, el contador, si bien se tiene que acercar a las tecnologías, bueno, pues debe de tener también ciertas habilidades, ¿no? Debe de estar colegiado, se debe de estar capacitando, debe de estar, yo diría, recibiendo capacitación y otorgándola. Sí. Debe de estar inmerso en la lectura, debe de estar anticipándose y también yendo de la mano, ver ese futuro de esas reformas a las leyes impositivas que al final del día impactan también en las finanzas de las empresas. Debe de saber transmitir o comunicar. Y no limitarse nada más, como ahorita mencionábamos, a los estados financieros básicos, sí, sino ir a estos tableros de negocios. Sí. ¿Algunas conclusiones o algún punto que quisiera reafirmar, Jorge? Sí, yo creo que esto puede sonar algo de pánico, pero yo lo veo como una gran oportunidad. Como dices tú, hay que actualizarse y sí dominar la profesión contable. Hay que aprender nuevas habilidades, eso es algo indudable. Y en esa conjunción de nuevas habilidades y de una experiencia profunda, yo sé que la profesión la tiene, nuevos servicios, nuevas gamas de servicios se abren. No pensemos en lo que se pierda, sino en las nuevas oportunidades que va a haber. Con todos los datos que podemos tener al alcance, imaginemos lo que podemos hacer con ellos para darle predicciones y valor a los clientes. Ya no nada más en el tema contable, sino en todo el desarrollo de la empresa. Bueno, pues les damos las gracias a Jorge por haber estado presente en este programa. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Jorge Badí Juárez. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hasta la próxima.